cuando quieras. Estaba hablando con el micro apagado. Bueno, eh, bueno, pues muchas gracias, Antonio, por presentarme y quiero dar las gracias a todos por venir a ver mi charla y en particular dar las gracias a Antonio y a César por invitarme a poder contarles el trabajo que estoy haciendo como él ha dicho, con Vicente Jimeno y Vicente Palmer. Y lo que voy a contaros es una cota superior que hemos encontrado para el primer valor propio y además os voy a contar pues, la técnica que hemos usado, que consiste en simetrizar rotacionalmente el tensor métrico en función de usando la función área de las esferas geodésicas. Por eso es este el título. Y ahora vamos a empezar viendo, pues, con las fechas no pasa, vale. Vamos a empezar viendo pues cuál es el problema de Dirichlet, que supongo que todos conoceréis. Entonces, dada una variedad riemanniana y omega un dominio precompacto con borde suave, el primer valor propio es el lambda más pequeño, de modo que existe una función no trivial que llamaremos phi, de modo que esta función es solución de esta ecuación diferencial, que es la laplaciana de la función más lambda por la función igual a 0 en en el dominio y en el borde pues será bellamente nula, o sea 0. Si os fijáis aquí pues hemos escrito el operador laplaciano como delta sub g. Y es porque durante la charla vamos a transformar el tensor métrico y entonces lo que es el operador laplaciano vendrá dado por esta expresión de aquí abajo y lo tendremos en función de cuál sea el tensor métrico que usamos en cada momento. Por eso usaremos esta notación, ¿de acuerdo? Y supongo que esta expresión de abajo pues todos la conocéis. Y la primera pregunta que surge en este tipo de problemas sería, pues, ¿qué se puede hacer con el primer valor propio? ¿Se puede obtener? ¿Se puede acotar? Y nosotros vamos a ir en la dirección de intentar encontrar una corta, ¿vale? Y para empezar la charla, lo que voy a hacer es contaros pues resultados que van a dirección de cotas superiores y cotas inferiores del primer valor propio. Entonces, la charla la partiremos en tres partes. La primera, pues veremos resultados conocidos, que supongo que conoceréis muchos de ellos, incluso algunos son vuestros. Y, y luego, en la primera sección también os enseñaré cuál es la cota superior que hemos encontrado, para así poder comparar las diferencias que hay con las hipótesis y con la caracterización de la igualdad. Luego, pues os explicaré cuál es la técnica que usamos para encontrar esta cota superior, es decir, cómo vamos a simetrizar rotacionalmente el tensor métrico en función del área de las esferas geodésicas. Y por último, pues os enseñaré la demostración de nuestra cota superior en la última sección. Y hay un ejemplo también, y si da tiempo, pues lo explicaré también, y si no, pues tampoco pasa nada. Entonces vamos a empezar con los resultados conocidos. Y para encontrar cotas, hay varias direcciones de investigación. Una de las más conocidas es ejercer un control sobre el comportamiento de las curvaturas de la variedad. En este sentido, uno de los resultados más famosos, clásicos, es de Schenck, que fue publicado en 1975, y consiste en que dada una variedad riemanniana y dada una forma espacial real simplemente conexa de curvatura seccional constante kappa, entonces si las curvaturas de Ricci de la variedad están acotadas por abajo por las curvaturas de Ricci de la forma espacial real, tenemos que el primer valor propio del problema de Dirichlet planteado en una bola geodésica de la variedad está acotado superiormente por el primer valor propio del problema de Dirichlet planteado en una bola geodésica del mismo radio en la forma espacial real. Y además, Chen caracteriza la igualdad demostrando que la igualdad se obtiene cuando las bolas geodésicas son isométricas entre sí. En este sentido, en el mismo año, Chen publica otro resultado, pero con la curvatura seccional. De hecho, me acabo de dar cuenta hace un momento que me falta una hipótesis, ¿vale? En este caso necesitamos también que el radio en el que cogemos la bola geodésica tiene que ser también menor que el radio de inyectividad del punto. ¿De acuerdo? Se me ha olvidado ponerlo, no sé por qué. Y entonces, para la curvatura seccional, tenemos que si las curvaturas seccionales de la variedad están acotadas superiormente, en este caso,
por las curvaturas seccionales de la forma espacial real, pues tenemos que el valor propio está acotado inferiormente. Y la igualdad, la caracterización de la igualdad es exactamente la misma. Necesitamos la isometría de las bolas geodésicas para tener la igualdad de los valores propios. Si nos fijamos en estos dos resultados, lo que sucede es que cuando las de Ricci están acotadas inferiormente, el valor propio está acotado superiormente, y cuando las seccionales están acotadas inferiormente, el valor propio está acotado inferiormente, es decir, van en dirección contra las desigualdades. ¿Y qué pasa con la curvatura media? Pues un resultado más reciente, que es de 2008 de Besa y Montenegro, nos dice que si todas las curvaturas medias apuntando hacia adentro de las esferas geodésicas de la variedad que están contenidas en la bola, de donde vamos a plantear el problema, es decir, para radio T entre 0 y R, si todas ellas están acotadas superiormente por las curvaturas medias apuntando hacia adentro del mismo radio en la forma espacial real, entonces el primer valor propio también está acotado superiormente. Y lo que veis entre paréntesis, pues es que si están acotadas inferiormente, pues el primer valor propio está acotado inferiormente. Tenemos las dos direcciones en este resultado. Y una diferencia que hay entre este resultado y los de Chen, que es la caracterización de la igualdad. En este caso, la igualdad se obtiene cuando las curvaturas medias son iguales para todo radio entre 0 y R, que no lo he puesto tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, estos son tres resultados que lo que utilizan es controlar el comportamiento de las curvaturas para obtener cotas para el primer valor propio. Y lo que hacen es comparar entre una variedad y un espacio y una forma espacial real. Nosotros lo que haremos para encontrar nuestra cota superior no va a ser tener un control sobre las curvaturas, solo lo necesitaremos para caracterizar la igualdad. Lo que nosotros sí que vamos a hacer es simetrizar la métrica, como he explicado al principio. Entonces, en este sentido, una de las simetrizaciones más conocidas es la simetrización de Schwarz, que consiste en, dada una variedad riemanniana y una forma espacial real, la simetrización de Schwarz de un dominio abierto compacto de la variedad es la única bola geodésica de la forma espacial real que cumple la igualdad de los volúmenes, es decir, para la cual los volúmenes son iguales. Si os fijáis, pues el radio de la variedad va a depender, el radio de la bola geodésica va a depender de cuál es el dominio que escogemos, porque dependiendo de cuál sea el dominio, pues necesitaremos que el volumen de la bola sea uno u otro, entonces la bola tendrá que ser más grande o más pequeña. Utilizando esta simetrización, el resultado que creo que es el más conocido que hay es el de Fabre-Cran, que nos dice que si cogemos D, bueno, esto voy a explicarlo voy a hacerlo mejor que he leído así. Si para todo D de la variedad, que es un abierto precompacto, que consiste en una unión disjunta de dominios regulares, tenemos esta desigualdad isoperimétrica para todos ellos, donde la bola geodésica que veis aquí es la simetrización de Schwarz del dominio que hemos cogido. Entonces, el primer valor propio para el problema planteado en este dominio está acotado inferiormente del primer valor propio para el problema planteado en su simetrización de Schwarz. Y igual que en el resultado de Schenck, la igualdad se obtiene cuando tenemos isometría entre el dominio y su simetrización de Schwarz. Entonces, para nuestro resultado, para nuestra cota superior, no vamos a necesitar tener una desigualdad isoperimétrica. Y esto nos dejará, entonces lo que sucederá es que no vamos a tener que comparar, entre comillas, o veremos por qué entre comillas, no vamos a tener que comparar una variedad con cosas que en una forma espacial real o en un espacio modelo o algo así. Digo entre comillas porque al final sí que te compararemos, pero no directamente. ¿Y por qué no necesitaremos una desigualdad isoperimétrica? Porque la transformación que haremos del tensor métrico nos va a forzar a que el área que las funciones área de las esferas geodésicas van a ser exactamente la misma. Entonces, por la construcción que nosotros haremos, directamente tendremos una igualdad de las funciones área. Entonces, no necesitaremos como hipótesis esta desigualdad. Y ahora,
También en nuestro resultado lo que sucederá es que no vamos a ver que el primer valor propio está comparado con otro primer valor propio como ha sucedido hasta ahora. Hay resultados que usaremos, uno de ellos lo usaremos nosotros también, que nos permiten expresar exactamente cuál es el primer valor propio o nos dicen una forma de calcularlo. En este sentido, lo que se usa es lo que se conoce como la torre de momentos. La torre de momentos de un dominio precompacto de una variedad con borde suave es la familia de funciones que se define inductivamente como la secuencia de soluciones de este problema de valores en la frontera. La primera función de todas, la O sub 0, la definimos como 1 en toda la variedad y a partir de él, y para k mayor o igual que 1, pues las siguientes serán las soluciones de este problema de valores en la frontera. Y de esta familia de funciones, que llamaremos torre de momentos, pues se define lo que vendría a ser el espectro de momentos, que simplemente es la familia de las integrales formada por la integral de cada uno de las funciones que forman la torre de momentos. A estas funciones, a sub k, habitualmente se las conoce como momento késimo, que es como voy a llamarlas a partir de ahora. Entonces, usando esto, el primer resultado que quiero mostraros es de McDonald and Meyers en 2003 y nos dice que da una variedad de Riemanniana y dado omega un dominio precompacto con borde suave, igual que hasta ahora, entonces el primer valor propio es exactamente el supremo de este conjunto de aquí. Es decir, aquí Madonna y Meyers no están comparando con otra variedad y no están suponiendo ninguna hipótesis, simplemente cogen un dominio precompacto y demuestran que se puede calcular el primer valor propio de esta forma. Usando las ideas de este resultado y usando el resultado también, posteriormente en 2016, que es muy reciente, Hurtado, Marborsen y Palmer demuestran que para un espacio modelo, que demontaremos con la métrica G omega y con el omega en la variedad M, con polo, ¿vale? Necesario para que necesitamos tener un polo para que todo esté bien definido siempre. Entonces, si planteamos el problema en una bola geodésica de este espacio modelo, el primer valor propio se puede calcular como el límite cuando k tiene infinito de k más 1 por el cociente de la función u sub k de la torre de momentos evaluada en 0 partido de la función u sub k más 1 evaluada en 0. Y además demuestran también que se puede hacer también como el límite de k más 1 por el cociente del momento késimo dividido por el momento késimo más 1. También demuestran en este resultado que la primera función propia, es decir, la función propia asociada al primer valor propio, tiene exactamente la expresión esta de aquí. Exactamente esta de aquí. Y el siguiente resultado, que aún es más reciente y que voy a mostraros, es el que nosotros utilizaremos para encontrar nuestra cota superior. Este resultado es de Besa, Jimeno y Jorge, que fue publicado en 2019, y nos dice que dada una variedad riemanniana y omega un precompacto con borde suave, entonces el primer valor propio del problema planteado en omega se puede calcular como el límite de k más 1 por el cociente de las normas L2 de U sub k y U sub k más 1. Este resultado es el que nosotros utilizaremos, pero para hacerlo lo vamos a modificar un poquito. Lo haré en la segunda sección de la charla, en la segunda parte de la charla. Y lo que haremos será transformar un poquito esta expresión de aquí. Esta transformación que haremos también aparece en este artículo, ¿vale? Luego lo repetiré, pero esto nos permitirá encontrar nuestra cota superior, que es esta. Es decir, lo que hemos conseguido demostrar es que, dada variedad riemanniana y dada una bola geodésica de la variedad, necesitamos que el radio, como hipótesis, sea menor que el radio de inyectividad, porque necesitaremos que la función área y la función radio sea suave en toda la bola. Entonces, como hipótesis, a diferencia de estos resultados que no tenían hipótesis, pues sí necesitamos que el radio sea menor que el radio de inyectividad. Entonces, lo que demostramos es que el primer valor propio es menor o igual que este límite de aquí.
Estas funciones T sub K las definiré después, más adelante, con más detalle, pero veremos que estas funciones T sub K se van a definir recursivamente, van a tener algo que ver con las funciones que forman la torre de momentos. De hecho, pues si la raíz la separamos arriba y abajo, pues esto es la norma de 2. Y estas funciones todas van a depender de la función área de las esferas geodésicas de la variedad. Y que la denotaremos por A sub GT, que también aparece en este límite. Además, conseguimos caracterizar la igualdad demostrando que la igualdad se obtiene sí, solo sí, para todo radio. La curvatura media de las esferas geodésicas es una función radial. Es decir, que existe una función de modo que las curvaturas geodésicas pues, son una función radial. No tiene más. Entonces, la diferencia entre este resultado y el de Fabre-Kral es que cuando nosotros simetricemos, pues al forzar que la función estaria van a ser la misma, no necesitaremos como hipótesis una desigualdad isoperimétrica, tampoco vamos a necesitar un control para las curvaturas, solo para el caso de la igualdad, y en cambio sí que necesitamos añadir la hipótesis sobre el radio de inyectividad porque solo va a funcionar hasta ahí, ¿no? Solo vamos a tener suavidad en la función área y la función radio hasta ahí. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues voy a explicaros la técnica que usamos. Vamos a simetrizar rotacionalmente el tensor métrico de la variedad. Para ello, primero lo que voy a hacer es, pues voy a coger una carta, ¿vale? Esto es algo que todos conocéis. Pues si tenemos este conjunto de vectores del espacio tangente de la variedad en un punto menor que el radio, R, entonces sabemos que la función exponencial induce un difeomorfismo de este conjunto a la bola geodésica del mismo radio. Y a partir de esto, pues si cogemos una base ortonormal del tangente en el punto, definimos las coordenadas normales, como se hace habitualmente, y por tanto tenemos que esta función eta, que va de la bola geodésica a la bola euclidia del mismo radio, pues es un difeomorfismo. Si además tenemos que los vectores coordenados a partir de que se forman a partir de las coordenadas normales, pues son una base de falso tangente, y las unoformas coordenadas pues vienen dadas como es habitual. Y además tenemos que para una función suave de la bola R, pues su unoforma se obtiene usando esta expresión de aquí. Ahora vamos a ver, para definir bien y ver bien que lo que definimos es un espacio rotacionalmente simétrico, pues vamos a coger las proyecciones de la bola R y de la bola a la esfera de la función eta. Es decir, pues la función radial pues es la raíz cuadrada de los cuadrados de las funciones, las coordenadas normales, y pi pues es la proyección del difeomorfismo a la esfera. Entonces, a partir de estas dos, de R-pi, vamos a pasar ya a definir cuál es nuestro tensor métrico, que estoy diciendo toda la charla que vamos a transformarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos una variedad riemanniana, cogemos una bola geodésica en la variedad con radio menor que el radio de inyectividad. Entonces definimos el tensor métrico rotacionalmente simétrico de comparación asociado a la métrica G de la variedad, que denotaremos por G gorro, como el tensor métrico que viene dado por la parte radial más una función omega sub G radial por el pullback de la métrica canónica en la esfera en toda la bola menos en el centro, y en el centro pues cogeremos las unoformas que vienen dadas por las coordenadas normales. Las unoformas coordenadas, vamos. ¿Y cuál es esta función omega sub G? Pues es la raíz de orden n-1 de la función área de las esferas geodésicas con la métrica de la variedad partido por el volumen de la esfera usual. ¿Por qué definimos la omega sub G aquí? Así, porque esto nos va a fuerza a que la función área de las esferas geodésicas con la métrica G y con la métrica de comparación G-gorro va a ser exactamente la misma. Luego lo veremos cuando enseñe las propiedades de este tensor métrico de comparación. Y la primero que tuvimos dudas de si esto estaba bien hecho o no era de si este tensor métrico
es suave en toda la bola. La respuesta es que sí, sí que lo es, y puede que este resultado sea el que más nos ha costado de demostrar por los tecnicismos que tiene de todo el artículo, que aún no está publicado, pronto estará en Archive el artículo. Entonces, voy a explicaros un poco cómo funciona la demostración, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es demostrar que podemos expresar la función omega sub g como esto de aquí con phi una función suave positiva, que obviamente pues en la demostración describimos cuál es, pero aquí no hace falta. Para obtener esta expresión partimos del polinomio de Taylor, de la expresión que tiene la función área de las esferas geodésicas en polinomio de Taylor, y esta en concreto usamos la que sale, la que aparece en el libro Tubes de Gray. Y a partir de esa expresión, aplicando varias cosas que no quiero entrar en detalles, pues llegamos finalmente que podemos expresar de esta forma la función omega sub g, que es la que habíamos definido que estaba en función del área de las esferas geodésicas. Y además, lo que demostramos es que el tensor métrico de comparación G-gorro lo podemos expresar en coordenadas normales como esto de aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando sustituyamos esta expresión de la función omega sub g en el tensor métrico, pues la parte que explotaría en cero, que es la cuarta, desaparecería y nos queda que todo que va a ser suave para cualquier punto. Esas es las ideas generales de esta demostración, y cuando vemos algo así, pues cuando empezamos a mostrar esto, realmente nosotros empezamos con las condiciones clásicas de suavidad, intentando demostrar que nuestra omega sub g cumplirá las condiciones clásicas para decir que una métrica definida de esta forma es suave. Entonces, pero en cambio lo que hemos conseguido demostrar es otras hipótesis para tener suavidad con un tensor métrico rotacionalmente simétrico. Es decir, en este teorema lo que demostramos realmente es que podemos expresar esta función de esta forma. Y luego lo que demostramos es que para cualquier tensor métrico rotacionalmente simétrico que tiene esta forma, donde omega es una función suave positiva que se conoce como función warping, entonces este tensor métrico va a ser suave si solo si esta función warping, o función de Labeo en castellano, se puede expresar de esta forma. Es decir, lo que nosotros hemos obtenido sirve para cualquier tensor métrico rotacionalmente simétrico. Si tienes como hipótesis que se puede expresar así, entonces puedes afirmar que es suave en toda la bola geodésica. Y esto en principio parece que choca con las condiciones clásicas sobre la función warping, que son estas de aquí abajo, que es que en 0 vale 0, su derivada en 0 vale 1 y todas las derivadas pares en 0 son 0, pero realmente son equivalentes las dos. De esta expresión es muy fácil ver que se cumplen estas condiciones sobre las derivadas, y la dirección contraria es realmente lo que nosotros usamos casi igual para demostrar que nuestra omega sub g se puede expresar de esta manera. De hecho, al principio, el artículo que hemos escrito, lo primero que hicimos fue demostrar a partir de esta que llegamos a esta expresión. Pero luego en el artículo no saldrá así, porque nos parece mejor explicarlo de la otra forma. Entonces, esto es equivalente. Y dicho que estas condiciones de suavidad no son esta condición de suavidad que tiene esta expresión no es tan extraña, porque realmente es equivalente a la condición clásica, paso a mostraros propiedades que tiene el tensor métrico de comparación. Entonces, para cualquier punto Q de la bola geodésica, tenemos que el gradiente de la función radio, tanto con la métrica G de la variedad como con la métrica G gorro, que vamos a tratarlo con el gorro también, son el mismo y son el que es habitual, el de siempre. Además,
la función radio realmente es la función distancia con la métrica G o con la métrica de comparación. También tenemos que el producto de los gradientes de la función radio son iguales para una métrica y para la otra y son 1. Y como habíamos dicho antes, que es el por qué lo definimos así, la función área de las esferas geodésicas con la métrica de comparación, que se expresa de esta forma, que es exactamente esta, y esto es verdad para cualquier espacio rotacionalmente simétrico, siempre es así, en particular para el nuestro, que hemos construido, y sustituyendo aquí la expresión que habíamos de la definición de omega sub g, pues tenemos que esto es exactamente la función de las esferas geodésicas. Y ese es el motivo por el cual no usamos una desigualdad superimétrica, sino porque exactamente forzamos a que las funciones área van a ser iguales. Y por último, pues esta es la expresión que tiene el operador laplaciano con el tensor métrico de comparación para una función suave que va de la bola geodésica a R. De hecho, como vamos a ver en un momento, la primera función propia es radial y entonces pues la parte del operador laplaciano que tiene que estar en las coordenadas en la esfera, pues no la vamos a tener. Entonces solo usaremos en la demostración la parte del principio. Entonces, ahora lo que voy a mostraros son qué sucede con el primer valor propio y la primera función propia para espacios rotacionalmente simétricos en general. Entonces, si tenemos una variedad riemanniana con la métrica G sub omega dada de esta forma, es decir, rotacionalmente simétrica y con esta expresión, entonces cualquier primera función propia positiva del problema de Dirichlet planteado con la métrica G omega, tenemos que esta primera función propia es una función radial, es decir, que la función en un punto es lo mismo que una función radial f1 y compuesta con el radio del punto, y esta función f1 cumple que su primera derivada en 0 es 0 y a partir del 0 la primera derivada siempre va a ser negativa. Y este detalle de la primera derivada es muy importante porque es lo que nos va a permitir caracterizar demostrar una de las dos direcciones del caso de la igualdad. Además, ya voy a pasar a definiros para espacios rotacionalmente simétricos en general cuáles serían estas funciones t que aparecían en el enunciado de nuestra cota superior. Lo que hacemos es construir estas funciones t a partir de un espacio, cogemos una variedad, una métrica, un isométrico rotacionalmente simétrico con la expresión que hemos visto hasta ahora y construimos recursivamente las funciones t de modo que la primera, la T0 es 1, igual que sucedía con la torre de momentos, y a partir de 1, las T sub k son la integral entre T y R de la integral entre 0 y sigma de la función T anterior, la TK más 1, por la función warping, que es la que te define la métrica, elevada a n-1 partido por la omega n-1. Y esto no es algo que nos hayamos inventado nosotros para este artículo, sino que en el artículo de Biasa, Jimeno y Jorge, pues ya aparecía esta expresión y si consideramos la torre de momentos que lo tenemos por un sub k omega asociada a la métrica g omega, tenemos que la norma de 2 de las funciones de esta torre de momentos son exactamente k factorial por la norma de 2 de estas t sub k que definimos. Entonces, si cogemos el enunciado que he puesto al principio de Biasa, Jimeno y Jorge, y lo hacemos en vez de para abiertos precompactos en una variedad, para bolas geodésicas en una variedad con su métrica rotacionalmente simétrica, pues tenemos que el primer valor propio de las bolas geodésicas con el problema planteado con la métrica g omega, pues es esto de aquí, que es lo que aparecía en el enunciado, y es exactamente
esto de aquí con las funciones T sub K. Pero claro, no nos vamos a quedar ahí porque nosotros también tenemos un tensor eh, métrico rotacionalmente simétrico, que además lo forzamos, lo hacemos de modo, lo construimos de modo que las funciones área van a ser la misma. Entonces, lo que voy a hacer es mostraros cómo se convierte todo esto, pero para exactamente qué sucede con todo esto con nuestro tensor métrico, con el que queremos construir nosotros. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es esto, es decir, vale, espacio, variedad riemanniana, con la métrica rotacionalmente simétrica, las funciones t estaban definidas de esta forma y teníamos que la norma de 2 de la torre de momentos pues era k factorial por la norma de 2 de este sub k y esta norma de 2 es esto de aquí. Y aquí es donde ya vais a ver que empiezan a aparecer las funciones área. ¿Vale? Esto simplemente es la norma de 2 que la he escrito aquí. Entonces, ¿qué sucede? Como nuestro tensor métrico de comparación también es rotacionalmente simétrico y tiene esta forma, pues que tiene esta forma, entonces las T sub k van a estar definidas también, pero en vez de coger la función warping, pues cogemos la función omega sub g, que es la que nosotros hemos definido. Y la norma de 2 aquí abajo, con las T sub k, pues, perdón, si denotamos por un sub k gorro la torre de momentos asociada a la métrica de comparación, entonces tenemos que su norma de 2 pues viene dada por esta expresión de aquí, donde la funcionaria ya ha cambiado a la funcionaria de con la métrica, el tensor métrico de comparación. Pero ¿qué sucede además? Que por la definición de la omega sub g, si sustituimos su expresión aquí, en la definición de las t sub k, aquí realmente lo que nos va a quedar es la funcionaria de las esferas geodésicas con la métrica g, que es con la métrica con la que viene dada la variedad. Y además, como hemos forzado a que la funcionaria sea la misma, vamos a tener también que la norma de las L2 de las funciones de la torre de momentos también va a venir determinada con la función área de las esferas geodésicas con la métrica G, que es la métrica con la que viene la variedad. Y aquí es donde vemos que efectivamente la cota superior aquí que os mostraba, que va a aparecer enseguida, solo va a depender de la función área de las esferas geodésicas de la variedad. No va a importar, no va a tener nada más, excepto que necesitamos, esto solo funciona hasta el radio de inyectividad. A partir de ahí, como no tenemos suavidad de la función radio y la función área, pues no, ese resultado no sirve. Entonces, voy a recopilar toda esta información en un colorario, que va a ser lo que vamos a usar exactamente, y es que si tenemos una riemanniana y el radio menor que la inyectividad, entonces, si denotamos por phi1 la primera función propia del primer planteado con la métrica de comparación, sabemos que esta primera función propia es radial, porque es un espacio, porque esta métrica también es rotacionalmente simétrica, igual que habíamos visto en la proposición de antes, y por tanto también tenemos que pues, la primera derivada de la función phi1 es 0 en 0 y a partir de ahí es negativa. Y además tenemos como las norma de las T sub K2, la norma de 2 de las T sub K tiene esta forma de aquí con la función área, pues tenemos que el cociente que aparecía en el resultado de Besa, Gimeno y Montenegro lo podemos expresar de esta forma. Y esta es exactamente la cota superior que aparecía en nuestro resultado. Y como acabamos de ver, pues, y os he dicho al principio, solo va a depender de cómo es la función área de las esferas geodésicas con la métrica de la variedad. Entonces, vamos a pasar ya a demostrar a ver cómo os demostramos que esta cota superior. Recordemos el enunciado del teorema de la variedad riemanniana. Si suponemos que el radio es menor que la inyectividad, entonces tenemos que el primer valor propio para el problema planteado con la métrica de la variedad esta cota superior viene por esto de aquí. Antes, al principio de la charla, no he puesto el lambda 1 geogorro, porque realmente no hace falta, porque sale todo por construcción. Es decir, no es que
estemos comparando realmente, pero sí. Al final, para poder conseguir esta cota, pues comparamos con el que hemos construido nosotros. Y la igualdad, la recuerdo, la igualdad se obtenía si para si todas las curvaturas medias de las esferas geodésicas de radio entre 0 y t son una función radial. Entonces, cómo conseguimos esta cota? Pues la clave es utilizar el cociente de Rayleigh. El cociente de Rayleigh nos dice que si la primera función propia phi1 asociada al primer valor propio del problema planteado con la métrica de comparación, entonces este primer valor propio es exactamente el cociente de Rayleigh, que es este cociente de aquí. Pero el cociente de Rayleigh realmente lo que dice que es que para el primer valor propio siempre va a ser, el primer valor propio siempre va a ser menor o igual que este cociente sea cual sea la función que pongamos así. Aquí. Entonces, para el otro valor propio, para el primer valor propio del problema planteado con la métrica G, tenemos que ser menor o igual que el cociente con la métrica G, las gradientes con G, la medida con la métrica G, todo con la métrica G, porque estamos en el problema con la métrica G. Entonces, esto va a ser menor o igual que este cociente con la función phi1, porque no nos importa qué función sea, esto siempre va a ser menor o igual que este cociente. Entonces, como ya habéis visto en el enunciado que el primer valor propio con la métrica G va a ser menor o igual que el primer valor propio con la métrica G gorro, pues lo que nos queda por demostrar es que efectivamente el cociente de Rayleigh con la métrica G para la primera función propia va a ser exactamente el mismo que el cociente de Rayleigh con la métrica G gorro. Recuerdo que la primera función propia aquí es la primera función propia para el lambda 1 con G gorro, no para G. Eso vendrá después. Y efectivamente, esto es verdad, no voy a entrar en detalles, pero usando la fórmula de coaria, usando la propiedad de que el producto de los gradientes de la función radio son 1 en los dos casos y usando que las funciones de área son exactamente la misma, pues podemos pasar de un cociente al otro. Es decir, avanzamos en una dirección, llegamos a un punto donde podemos cambiar la función área y entonces lo que realmente estamos haciendo es cambiar cuál es la medida de Riemann de las dos, el elemento de volumen de Riemann de los dos, cambiamos al del otro y volvemos hacia atrás y conseguimos el otro. Y entonces, como por el colorario tenemos que el lambda 1 sub G gorro es exactamente la raíz cuadrada del cociente de las integrales estas que salían con las funciones t y la función área, pues tenemos exactamente demostrado que la nuestra cota superior. ¿Y qué sucede con las igualdades? Pues vamos a hacer primero una dirección, que es la dirección de que suponemos que los primeros valores propios son el mismo. Esto implica que la primera función propia del problema en G gorro también es la primera función propia del problema planteado con G. Entonces, por las expresiones de los operadores laplacianos, tanto en G como en G gorro, de la función propia, y despejando a un lado la parte que tiene la primera derivada, tenemos que la segunda derivada más lambda por 1 sub G más el primer valor propio con la métrica G. Perdón, es que me estaban llamando. Un segundo. Vale, ya está. Disculpad. Tenemos que la segunda derivada, arriba y abajo, es la misma exactamente. Como el primer valor propio es el mismo que hemos cogido como hipótesis en esta dirección, exactamente eso, y la función f1 es la misma, entonces nos quedaría que las partes de la derecha son exactamente la misma. Y como por el corolario que os he dicho que era lo importante para la igualdad, tenemos que la primera función, la primera derivada de f1 es negativa a partir de 0, podemos dividir por ella y obtenemos que efectivamente la curvatura media de las esferas geodésicas va a ser una función radial para todo radio. De hecho, esta parte de la derecha, lo escribo ahí, esta parte de la derecha es
la curvatura media de las esferas geodésicas con la métrica G-gorro. ¿De acuerdo? Es exactamente esta. Entonces, esto sería similar a la caracterización de la igualdad del resultado de Besa y Montenegro, pero realmente, como no comparamos con nada en el enunciado, pues lo hemos escrito como que es una función radial. Y de hecho, partiendo que es una función radial, sirve. La otra dirección, vamos a partir de que es una función radial, sin saber cuál es. Entonces, lo que vamos a mostrar es que los valores propios son iguales. De hecho, lo que demostramos es que la primera función propia, que es la del problema en G-gorro, también va a ser función propia del problema planteado en G. Es decir, si escribimos la expresión de la laplaciana, que es esta de aquí, recuerdo que la expresión tenía aquí la curvatura media de las esferas geodésicas, pero en este caso, como sabemos que son radiales por hipótesis, pues voy a escribir que es h de t. Entonces, también conseguimos demostrar que este cociente, que n-1 por la derivada de omega sub g partido por omega sub g, es exactamente la función radial que nos da la curvatura media de las esferas geodésicas con la métrica G. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasar de que el primero al segundo es fácil, porque la derivada del logaritmo de omega sub g elevado a n-1 es esto de aquí. Luego, por la expresión de la definición de omega sub g, si sustituimos aquí esa expresión, nos quedaría a sub g partido por el volumen de la esfera usual. Como logaritmo del cociente es la diferencia de logaritmos, pues al derivar del logaritmo de algo que es constante, que es el volumen de la esfera usual, desaparecería y nos queda, que es el logaritmo de la función área de las esferas geodésicas con la métrica G, y de este paso a que esto es exactamente el h sub t, no os lo voy a demostrar, ¿vale? Pues tenéis que confiar en mí, pero sí que es. Los detalles son un poco aburridos y largos, así que mejor nos lo creemos y ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en la expresión de la Laplaciana, del operador laplaciano con phi1 para métrica G, si sustituimos h sub t por este cociente de aquí a la izquierda, tenemos que el operador laplaciano en phi1 es exactamente la expresión que tiene el operador laplaciano para G gorro. Y recordemos que phi1 era la primera función propia del problema en G gorro. Por tanto, esto es exactamente menos el primer valor propio del problema en G gorro por el phi1. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que phi1 también es una función propia para el problema planteado en G. Y como además phi1, y como además la única función propia que no cambia de signo es la primera, tenemos que phi1 también es la primera función propia para el problema con G. Esto también se puede ver usando el tema de Barta. Si despejamos el lema de Barta, si despejamos phi sub 1 abajo y aplicamos la dirección que toca, la del ínfimo valor supremo, no recuerdo cuál es la que toca, pues tenemos que efectivamente también es la primera función propia. Y por tanto, tenemos que, perdón, tenemos que phi1 es la primera función propia y por tanto lambda 1 G gorro también es el primer valor propio del problema planteado en G. Y tendríamos aquí demostrada la igualdad. Entonces, este sería nuestro resultado y para terminar la charla, pues quiero mostraros un ejemplo donde podemos aplicar y donde se ve muy bien cuál es la transformación que hacemos del tensor métrico y cuál es la comparación que hacemos con el valor propio, cuál es la cota superior y además podremos entrar en un poco más de detalle en un par de cosas más. Entonces, el ejemplo que voy a mostraros es, cogemos coordenadas polares en R2 y inducimos la siguiente métrica en R2, que como vemos no es rotacionalmente simétrica porque esta parte de aquí depende de cuál es el ángulo del punto y phi es esta función de aquí. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular cuál es la función omega sub g. La función omega sub g
que era la raíz de orden n-1, como estamos en dimensión 2, pues no tenemos raíz, es la raíz de orden 1, que no tenemos raíz, de la función de la función área partido por el volumen de la esfera usual. Entonces, la función área es la integral esta de aquí, lo de abajo es 2pi. Aquí, de hecho, debería haber puesto 1, ¿vale? He puesto n-1 porque se me olvidó aquí cambiarlo. Y si hacemos la integral, pues nos queda que es 2pi por t y al final nos queda que la función omega sub g, pues es t. ¿Esto qué quiere decir? Que el tensor métrico de comparación va a ser la métrica canónica en coordenadas polares. Por tanto, lo que vamos a comparar aplicando nuestro teorema es el primer valor propio con la métrica G y el primer valor propio con la métrica canónica en R2, que es conocido, de hecho en el artículo de Besa, Jimeno y Jorge también aparece que usando la primera función de Bessel, pues esto aproximadamente es este cociente de aquí, 5,38319 partido por el radio cuadrado. Es decir, que usando nuestro teorema, nuestro resultado, tenemos que el primer valor propio para el problema de Dirichlet planteado con esta métrica, que no es rotacionalmente simétrica, está acotado por este cociente de aquí. Y además voy a terminar haciendo una comparación comparando nuestra cota superior con las cotas que os he mostrado al principio de la charla, con la de Chain para Ricci, la curvatura de Ricci, con la de Bessa y Montenegro para la curvatura media y con la de Faber-Cran. ¿Qué es lo que sucede? Si calculamos la curvatura de Ricci, la tenemos dada por esta expresión. Y se ve fácilmente en esta expresión de aquí que hay regiones, cuando el radio es mayor que 2, donde la curvatura media, cuando la curvatura de Ricci es negativa. Y claro, para poder aplicar el resultado de Cheng, necesitamos que la curvatura media, la curvatura de Ricci, perdón, sea mayor o igual que 0. Por tanto, esta cota superior que hemos obtenido nosotros, esta de aquí, no se puede obtener usando el resultado de Cheng con la curvatura de Ricci. Con el resultado de Bessa Montenegro con la curvatura media va a suceder lo mismo. La curvatura media tiene esta expresión y entonces hay puntos fuera, cuando el radio es mayor que 2, donde la curvatura media es mayor que 1 partido por t. Pero para poder obtener este resultado, usando el resultado de Bessa y Montenegro, para poder aplicar su teorema, necesitaríamos que la curvatura media de las esferas geodésicas es menor o igual que 1, el que 1 partido por t. Por tanto, tampoco podemos aplicar su resultado para obtener nuestra cota superior. Y de aquí, de que las curvaturas, la curvatura media tenga esta expresión, vemos que cuando el radio es mayor que 2 no va a ser radial. Por tanto, de nuestro resultado tenemos que nunca vamos a tener la igualdad de los valores propios cuando el radio es mayor que 2. Esto nos permite afirmar que existe un dominio omega de modo que con radio simetrizado R omega, de modo que el volumen del dominio y el volumen de su simetrización de Schwarz sí que va a ser el mismo, pero tenemos la desigualdad contraria, la supersimetría contraria a la que tenían como hipótesis Faber y Cran. ¿Por qué? Porque si la desigualdad fuera la misma, aplicando el resultado de Faber-Cran, tendríamos que el primer valor propio está acotado por abajo por el primer valor propio con la métrica canónica. Y entonces, pero esto no puede ser, porque como las coberturas medias, según nuestro resultado, como las curvaturas medias, según nuestro resultado, no son radiales, nunca va a poder ser una igualdad con los radios mayor que 2. Entonces, no podemos obtener nuestro resultado utilizando Faber-Cran porque no, habrá al menos un dominio donde no se va a cumplir su desigualdad isoperimétrica y no podremos aplicarlo. Y bueno, hasta aquí mi charla. Siento si me he pasado un poquito del tiempo y gracias por escucharme.
Gracias, Eric, por la charla. Muchas gracias. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Ana levanta la mano virtualmente. Ana, adelante. Sí. Mira, una pregunta sobre el último ejemplo que has puesto. ¿Qué Sí, relación hay entre la cota que vosotros sacáis? Porque has comparado con, bueno, con los teoremas más clásicos en los que se acotan las curvaturas seccionales o curvatura de Ricci por una constante. Pero, sí. ¿y si gustan los resultados en los que se acota por una función radial? Entonces, que se acota por función radial, Sí. pues no conozco ese tipo de resultados. En nuestro artículo, En eso, con Vicente y con Marborsen, además de dar esa expresión para el primer valor propio, luego también tenemos sí, resultados de comparación, pero no sé si se llegaría a un resultado similar o si el resultado también es distinto. Lo digo porque también puedes hacer la comparación sí. con esos resultados. Vale, lo tengo delante. Lo miraré. Muchas gracias, ¿Vale? Ana. Lo digo porque si Sí, te sale también distinto, pues bueno, además de comparar con los clásicos, puedes comparar también con, que no sé si se adecua exactamente a tu situación, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, que puedes echarle también un vistazo. claro que son esos teoremas que... Sí, sí, ya lo tengo delante. Vale. No, Pues y muchas algunos gracias, Ana. más Sí, hay que después de los iniciales en los que siempre se compara con una constante, pues hay algunos resultados que comparan, pero ya con funciones que son radiales, ¿no? Tanto la de Ricci sí, como la esto es con el seccional. con la cotangente hiperbólica y todos Entonces, estos. a lo mejor también puedes hacer alguna comparación más con este tipo de resultados, ya que al final lo que hacéis es trabajar con funciones radiales, claro, más que con constantes. Vale. Sí, lo que pasa es que, claro, como todo esto lo tenéis para bolas extrínsecas, Sí, sí, que no sé si pues de ahí puedes sacar algo o no. Te lo digo solo que puedes echarle un vistazo para ver si se puede sacar también vale, alguna comparación con vuestros resultados. Que igual no, ¿sabes? vale. Lo intentaré. Muchas gracias, Ana. De verdad. Sí, ya sabemos cómo seguir también. No, yo creo que Eh, esto que habéis hecho con esta métrica podéis sí, claro, la idea demostrar era... muchos de O los sea, es que... resultados que ya hemos visto, los podéis hacer ahora con, en vez de hacer comparación con un espacio modelo, pues hacerlo directamente con la métrica. Exacto, sí. Y mi idea era seguir intentando hacer comparaciones de este tipo usando esa métrica que hemos esforzado nosotros para que Sí, las funciones sí, áreas sean iguales. creo que la mayoría de Esto realmente, resultados de rigidez torsional y de todo eso igual lo salen. claro, sí. Lo que pasa es que en el otro artículo también está haciendo rigidez torsional, pero no usamos esto. Lo que usamos es las hipótesis de comparación con las curvaturas medias, las de Bessa y Mm, Montenegro. ya. Entonces ahí estamos haciendo todo lo de la función de poder salir a medio, la rigidez torsional, comparando todo con esas Mm. hipótesis. Y, Pues pero también estaría bien ver... con esto yo creo que te sale Sí, también todo, ¿eh? sí. La Lo capacidad, mirar- prácticamente todo, creo yo. Sí, lo miraremos. Es que, de hecho, lo forzamos así porque lo que queríamos era que el cociente de Rayleigh fuera el mismo. Y eso, el Mm, poder forzar que el elemento de volumen cambiar uno por el otro, cuando llegas a la expresión, como es todo radial, pues la parte del área mm, te va a quedar en el área. Si las tienes iguales, pues cambiar de un elemento de volumen al otro, que es lo que hacemos realmente en la demostración. mm. Por eso forzamos a que sea así. Y la verdad es que a ver, supongo que para todo aquello también saldrá. Para ver que esa solución hay para todos también saldrá, Mm. pero bueno, Sí, sí, yo creo ya que sí. lo iremos bien. Yo creo que ahí Iremos tienes viendo. trabajo. Sí. Gracias, muchas gracias. Ahora, César, creo. Sí, bueno, yo lo que te quería apuntar era algo un poco parecido a lo que decía Ana. En los teoremas estos iniciales de Chen, donde efectivamente se compara el ricio, la seccional por constantes, la cuestión es si existe un teorema similar de tipo Chen en la siguiente línea. Pues imagínate que tienes una variedad riemanniana con un polo y te Sí, planteas comparar el primer valor propio de las bolas geodésicas centradas en el polo con sí, el de un modelo rotacionalmente simétrico del que tienes una cota en las seccionales o en el Ricci. Es decir, un teorema de tipo Chen, pero como decían, en vez de acotar por constantes, pues por funciones radiales en un espacio con un polo e intentar controlar ahí el primer valor propio de las bolas geodésicas centradas en el polo. No sé si eso existe
Y Sí, en sí que caso, existe. Sí que existe, sí sí. existe y es lo esperable, ¿no? Sí, de hecho, no lo he dicho porque como el Cheng y el Richie lo he puesto con formas espaciales reales, pero el resultado de... Es que lo estoy buscando aquí para ponerlo en pantalla, un segundín. A ver. El de las curvaturas medias, de hecho, el mismo artículo está hecho al final para espacios modelo. Es decir, tú lo que comparas es el de la variedad con el de un espacio modelo. Y funciona exactamente igual. O sea, realmente lo que pasa es que lo que haces es, como las expresiones del operador laplaciano de cosas Sí. radiales, lo que haces es acotar la parte que es la curvatura de media. Entonces, en vez de acotar por capa, lo que haces es menor o igual o mayor o igual que la Sí, expresión que tiene el espacio modelo. en el modelo. Ajá. Claro, eso es lo que se usa y eso es también lo que estamos usando en el otro artículo, para función de pulsa de medio y rigidez distorsional. Esa comparación nos permite hacer cosas de ese tipo. Y para Vale, el vale. Richie, Ajá. para seccional, supongo que hay. No los conozco tanto porque me he centrado más en en el otro artículo, pero sí, este funciona. De hecho, en este te muestran que no tienen ni por qué tener la misma dimensión. Si tú puedes escoger una variedad y tener un modelo de otra dimensión, y si pasa esto, tienes esto de aquí. ¿De acuerdo? Porque al final, cuando pasas a polares, la parte de la esfera se te va a ir y la parte radial es la parte radial para los dos, que es donde vas a comparar. Y para la igualdad, pues sí que necesitan, aparte de la igualdad de esto, que la dimensión sea la misma. Entonces, ese es el más general que tienen, ¿no? Que puedes comparar con un espacio modelo y que la dimensión sea distinta. Pero la igualdad tiene que tener la misma dimensión, las curvaturas igual. Sí que hay, De sí que todas hay. formas, lo que os comentaba yo antes, en nuestro artículo lo hacemos para el caso extrínseco, pero es verdad que del caso extrínseco siempre puedes luego deducir el caso intrínseco. Entonces yo me imagino que, no sé si lo pusimos en el artículo, está tal cual enunciado, pero que de ahí debe salir también la comparación con el tensor de Ricci o con la curvatura seccional. Sí, Que el normalmente problema, del caso extrínseco, luego como caso particular te salen las versiones intrínsecas. claro, claro. Sí, 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 mi idea sería seguir intentando demostrar todo usando claro, el primer resultado que hemos obtenido es y vamos a publicarlo ya. Y solo tenemos ese y para adelante. Pero sí, mi idea sería seguir trabajando con todo esto y leerme vuestros artículos bien, del todo, y ver qué se puede hacer. Porque en el otro artículo también utilizamos las condiciones de balance que utilizáis en y todo esto. Exacto, aquí tenéis con la cobertura seccional. Sí. Palmera está por ahí. Sí, no, sí, Ana, de lo que está diciendo Ana, sí, al final del artículo creo que mencionamos la recuperación del caso Sí. intrínseco a partir de lo extrínseco. Lo que no sé si, creo que no dijimos tan explícitamente cuáles eran las hipótesis que había que utilizar, pero sí que está mencionado al final del artículo. Otra cosa, Sí, oye, yo porque Sí, me tengo que sí, en la ir. puede sección usarlo final. también para Tengo, comparar. tengo ahí a uno que se me está esperando. Era solo para Vale, vale. despedirme, ¿vale? Que nada, que enhorabuena, Eric, que lo has hecho muy bien. Gracias. Vale, oye, y un saludo para todos los demás, ¿vale? Ya a Muy ver cuándo bien. nos vemos, de verdad, y no con estos de Dani. Aún queda. Pues venga, Bueno, Vicente, que vaya todo bien. vale, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Sí, Ana, los estoy viendo ahora que están al final. Sí que tenéis una sección entera de la recuperación al caso de parábolas geodésicas. Al final del artículo, sí. O a mitad. Que el artículo es denso, ¿eh? Digo, porque puedes usar para comparar también esas cotas con las tuyas. Claro, claro. Vamos, con Sí, las sí. vuestras. Sí, con las nuestras, con las nuestras. Bueno, muchas gracias, Ana. Sí, lo tendré De en nada. cuenta y lo miraremos para rematar el artículo también. Una cosa más, ya supongo que será rápida, si no podemos seguir luego, ¿vale? Pero no se llama la atención la parte esta de la métrica, ¿no? La parte esta de la simetrización de la métrica, porque al final lo que hace es meter la bola geodésica, pues una métrica warpeada con la condición de que las áreas de las esferas geodésicas que hay dentro coincidan con la original. Sí. Bueno, esa es una construcción curiosa y me pregunto hasta qué punto puede dar juego hacer algo similar
con otras cantidades, ¿no? Como meter una métrica WAR que haga que en vez de que las áreas sean iguales, pues sean iguales los volúmenes, y a dónde podría conducir todo eso, a qué tipo de estimaciones de qué cantidades en una bola geodésica podría llevar. No sé si eso lo habéis pensado, o sacarle más partido con otras condiciones sobre el WARC, no que conserve el área, sino otra cosa. Sí, pues la verdad es que no lo hemos pensado, pero puede ser que funcione en otros casos, así que lo intentaremos, sí. Intentar utilizar, en vez de forzar a que las series sean iguales, pues forzar otras cosas, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Sí, pues lo intentaremos, sí, lo comentaré con Vicent. Sí, la verdad es que esta técnica, pero realmente fue que haciendo cálculos, bueno, y si esto fuera igual a esto, directamente, Ya, que pero... sale, ¿no? Pues esto se puede hacer, o sea, todo el artículo ha sido demostrar que esto es suave, realmente, o sea, todo lo duro, porque lo otro realmente, si tú escribes las expresiones, si eso es igual a esto, ya está. Entonces, lo más complicado de eso que estás diciendo tú será demostrar que lo puedes hacer. Sí, que Supongo. al final te sale una métrica suave ahí en el origen y tal, claro. Claro, al final también es lo que planteamos al principio, ¿no? Podíamos hacer este artículo, pero trabajando fuera de un entorno del cero, si no era suave en cero, entonces planteas todo en anillos, cambia bastante, no es tan bonito, pero Luego para funcionaría fuera del aproximar a lo cero. mejor, claro, tomando pasos Claro, límite y rollo de esto. claro, pasas al límite y entonces, pero valía la pena intentarlo y salió, al final sí que salió. Pero un rollo, porque al final la funcionalidad no tiene por qué ser analítica. Entonces, no tienes por qué dividir no puedes por qué tener que sacar un t multiplicado en -1 factor común de todo, y al final fue durillo, fue durillo. Ha costado año y medio, creo. Está todo hecho menos eso. Pero bien. Vale, bien, pues nada, no, la verdad es que me ha gustado esta idea de simetrizar la métrica. Me ha parecido, no la conocía, no sabía si estaba hecho antes. En realidad parece una construcción bastante natural, la verdad. Sí, sí. Y no sé esto hasta qué punto se podría explotar. Entonces, pues, no sé. Yo te lo Vamos a digo tirarle a porque ver. eso, ahí, al toro. Vamos a Bueno, ya liar. está. Sí Bueno, tienes ahí muchas con gracias. ya verás. Eso lo puedes Sí, aplicar a un sí. montón de cosas. Sí, eso es ir cogiendo artículos de gente y ir mirando, vale, aquí se puede usar, a ver qué pasa. y No, sí, probando. seguro. Sí. Vale, pues muchas gracias a los dos. Y supongo que ya se ha Muchas ido todo el gracias a ti mundo. por la charla. Nada, se ha ido todo el mundo, así que... Antonio, ¿estás por Bueno, ahí? Sí. has pillado ahí algunas ideas para continuar el trabajo. Sí, sí. Bueno, pues Pues ya está, sí. está grabando, aún está grabando, creo. Sí. Sí, debería cortarlo, ¿no? Sí.